Y hablando de lo mismo, de este Dios que es creador, que es tan trabajador, que ha hecho tantas cosas a la perfección para nosotros subsistir, tenemos también el atributo que Él posee, que es aseidad, ¿ya? El versículo nos decía, no se desfallece ni se fatiga con cansancio. ¿Cuántas de nosotras a veces al final del día llegamos agotadas a la casa y ya no queremos Ni siquiera hacer al final más? del día. Ni siquiera al final del día. Bienvenidas a una nueva temporada de Unidas a la Vid. Es nuestro primer capítulo después de la ya pasada primera temporada, que esperamos que lo puedan escuchar para que se puedan anclar a nuestro podcast y también puedan entender un poquito de lo que es este podcast Unidas a la Vid. Estamos felices de estar de vuelta con ustedes. Tenemos que contextualizar. Hemos tenido ya una convención del 2022 y son esos devocionales del 2022 de nuestra convención apartada. Y lo vamos a compartir en estos podcasts. 6 capítulos llenos de material edificante para nuestros hermanos, nuestras hermanas que nos escuchan. Las voy a presentar. Sí, hola. Estamos con nuestra hermana Rudy. Sí, Rudy Muñoz, de la primera iglesia de Chillán y de la zona Ñuble. Y estoy muy contenta de estar de nuevo aquí con ustedes, de que nos hayan vuelto a contratar para esta segunda temporada. Me siento honrada y bendecida y a la vez contenta de que el Señor siga abriendo puertas para que podamos expandir el Evangelio y para llegar a todas las mujeres Hume de nuestro país. También estamos con nuestra hermana Isabel. Sí, por acá. Isabel Méndez, segunda iglesia de Chillán, también zona Ñuble. Muy bien. Y también estoy feliz de compartir nuevamente este espacio con ustedes y también con quienes nos están viendo y nos están escuchando. Parece que no lo hicimos tan mal, Rudy. Nada, Quieren de nuevo. Por eso hicimos tan mal. Una segunda oportunidad. Una oportunidad. Por favor, ahora háganlo mejor. Bueno, en otros capítulos estoy en desventaja de otras zonas. Ahora estoy en desventaja porque ustedes son del sur. Zona Ñuble. De región, el Falcán. Pero bueno, lo hermoso es que en cada capítulo hemos trabajado todas juntas y somos de distintos lugares y damos gracias al Señor por eso. Sí. Que Hume hace posible varias cosas que quizás normalmente no podríamos. Pero que independiente de donde seamos, la palabra es la misma. Exacto. No hay fronteras. Somos una iglesia en Cristo. Bueno, recordarles que pueden seguirnos en nuestras plataformas de, ayúdenme, TikTok, Facebook, Instagram, Hume.oficial, Spotify, están nuestros podcasts, Apple Podcasts. Nos pueden ver en YouTube. Y nos pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube. Y ahí pueden vernos, obviamente, este podcast visualmente. O sea, si ahora nos están escuchando y nos quieren ver, vayan a YouTube. Si están en YouTube y no nos quieren, pueden ver más en Spotify o Apple Podcast. Bueno, vamos a entrar de lleno. Sí, para todos los gustos. Sí, eso es bueno. Vamos a entrar de lleno. a nuestro capítulo 1, que se llama La relación más importante. Y obviamente cuando terminemos este capítulo vamos a ver cuál es la relación más importante, ¿cierto? Bueno, vamos a leer entonces un texto para que desglosemos desde ahí. Obviamente todo lo que hablamos y todo lo que hacemos es palabra del Señor. Y vamos a leer en Isaías 40:28. Amén. En el nombre del Señor. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Hermoso ese versículo, me encanta. Mira, nosotros venimos levantando estas banderas como de alerta de la importancia de conocer al Señor desde el año 2021 en nuestro encuentro de mujeres Hume. Y desde ahí el Señor ha movido mucho nuestros corazones para que las mujeres conozcan realmente al Dios de la Biblia, ¿ya? Porque muchas veces conocemos al Dios de nuestros padres o al Dios que se predica en la iglesia, pero que no es suficiente. Entonces el Señor nos ha hecho un llamado potente a poder conocer realmente al Señor y tener una relación íntima con Él, porque Él
es un Dios relacional. Si nosotros leemos las Escrituras desde el principio, en Génesis, el Señor se acercó a nosotros, Dios mismo se acercó y quiso tener una relación con el hombre y con la mujer. ¿Ya? Entonces entendemos y comprendemos de que tenemos un Dios que es relacional y que nos ha hecho a nosotros también seres relacionales, sobre todo a las mujeres, que nos gusta ahí mucho la comunicación. Relacional. Perfecto. Y creo que eso igual denota mucho hoy en día, porque si vemos nuestra realidad, ya seamos hombres o mujeres, generalmente buscamos una relación por algún beneficio. No sé ustedes, pero quizás cuando eran niñas, yo ya me voy a adelantar, cuando era niña quizás yo quería algo, no sé, si vamos a algún negocio a comprar con mi mamá y yo quería justo ese kayak, era más cariñosa, por cierto, buscaba darle un abrazo, mami, por favor, usted que está linda, y en general buscamos relaciones por algún beneficio. En cambio, lo que Dios quiere, Él quiere relacionarse con nosotros, más allá de una tradición, más allá de un dogma, más allá de lo que se pueda como implantar como una tradición. Él quiere que lo conozcamos tal como Él se ha revelado y como se ha revelado específicamente en su palabra. Amén. Sí, con respecto a lo mismo, Danae al principio nos compartía un versículo hermoso en donde podemos ver y evidenciar 4 atributos de los muchos tantos que el Señor tiene, pero 4 que hay específicamente en este versículo que es tan cortito. El primero de ellos es que nuestro Dios es eterno, que además Él es creador y que posee aseidad y que tiene mucha sabiduría en abundancia para nosotros. O sea, wow. Es ¿Cuál de impresionante. todos es más impresionante? ¿Y cuál de todos podríamos estudiar? Yo creo que ninguno es mejor que otro. No, No. si tuviéramos que elegir uno, no, sería difícil. Sí, vamos con el primero entonces. Amén. El primero es que nuestro Dios es eterno. Cuando dice el Dios eterno es, y lo describe, 2 puntos, es Jehová. Eso quiere decir que sus atributos, sus planes, sus propósitos son eternos y que nada ni nadie lo puede hacer cambiar. Ya, nosotros si lo llevamos como a nuestra vida práctica, las mujeres nos cuidamos mucho, nuestra piel, ¿cierto? Usamos muchas cremas para perdurar un poquito más, pero algún día vamos a envejecer, claro, eliminar los años, las arrugas, pero nosotras no somos eternas, ya tenemos una fecha de expiración, sí. Pero el Señor no, Él es eterno, ha sido desde el principio y va a ser hasta la eternidad. Y este atributo además hace hincapié de que su amor es eterno, que se complementa con otros atributos que Él tiene, que ese amor es eterno, que su gracia además es eterna y por sobre todo que la salvación que Él nos ha regalado también es eterna. O sea, lo que Él nos ofrece es eterno. Sí. Y incluso lo podemos ver que el mundo a veces nos ofrece cosas que son efímeras, que se van. Como por ejemplo, habíamos estado hablando del contrato de vida o Seguro de vida. algún Que no te seguro. asegura la vida. Exacto, o sea, claramente. Porque nadie lo puede hacer. El único que puede darnos eso es Dios. O sea, podemos hacer un montón de contratos y creer que las cosas pueden tener una confianza en algo que firmamos, pero al final lo único que tiene fiel certeza de que va a ser siempre y va a estar con nosotros es Dios. Exactamente. Yo no quiero crear una competencia de qué atributo es mejor que otro. A ver, ¿cuál otro tiene? Pero, o sea, hay uno que a mí me impacta, es que Dios es creador. Ya, Sí. porque, de hecho, el verso clave lo dice, el cual creó los confines de la tierra. Ya, y muchas veces eso lo internalizamos y lo naturalizamos. O sea, no, sí, Dios creó las montañas, creó los bosques, las playas. Y vamos a algún lugar hermoso y lo admiramos. Amén. Pero ojo, también nos creó a nosotras, Amén. ¿cierto? Entonces yo hacía como la similitud con, por ejemplo, un alfarero. Ya, el alfarero creó un vaso, ¿cierto? Pero ahora él, como alfarero, tiene poder sobre ese vaso porque es su creación. Y a veces no entendemos eso de Dios sobre nosotros. Nosotras somos sus criaturas, por lo tanto, Él tiene toda soberanía y toda autoridad sobre nosotros, sobre todo lo que ha creado. Y eso es muy fácil de verlo, ¿cierto? Y lo asimilamos muy fácil, que Él tiene poder sobre la tierra, ¿cierto? Sobre su creación, sobre, insisto, el mar, las montañas, pero nos cuesta tanto ver que tiene poder sobre nosotros. Amén. Y acá yo me acordaba de algo, porque hace un tiempo tuve una clase y estaba una neuropsiquiatra así muy sabia en el fondo en su Tiene conocimiento. mucho conocimiento. Exacto, y yo estaba anonadada escuchándola y comentaba, ¿cierto?, conexiones neuronales, cómo iban por aquí y por allá para que la precisión justa de
tomar una bombilla, de tomar el vaso, ¿cierto? De que pueda tomar bien el lápiz para poder escribir y escribir lo que yo... Es todo un funcionamiento y ella estaba muy inspirada hablando y de repente como que para y dice, es que entonces se dan cuenta que hay un creador y así. Esta es de las mías, Esto no se pudo haber creado por el azar, sino que tiene que haber un creador que hizo que esto funcionara de tal forma. A la perfección. Y es algo que no meditamos constantemente. O sea, yo no estoy pendiente de cuál tiene que ser la amplitud de mi mano para tomar un vaso. En cambio, Dios hace que eso funcione. No sé si a ustedes les causa como admiración. Es que en esas cosas pequeñas hay poder. Exacto. Tú ves el poder que Él tiene. Imagínate que Génesis dice que con el poder de su palabra. Muchas veces nosotros le decimos a nuestro perro, sal de ahí, sale de ahí. Él tiene poder para crear cosas con su palabra. O sea, a mí me parece impresionante. Como Job también lo describe, él se impresiona del creador y de su soberanía, como él tiene todo en su mano. Y también como muchos salmistas que escribieron, obviamente, muchos salmos, para recordar, obviamente, un periodo de sus vidas, un contexto de sus vidas en donde ellos de verdad necesitaban confiar en el Señor. Y si se dan cuenta, la mayoría trae a colación que es el creador, que nos conoce desde el vientre, y muestran este poder creador de una manera magnífica. Exacto. Claro. Oye, y hablando de lo mismo, de este Dios que es creador, que es tan trabajador, que ha hecho tantas cosas a la perfección para nosotros subsistir, tenemos también el atributo que Él posee, que es aseidad. ¿Ya? El versículo nos decía, no se desfallece ni se fatiga con cansancio. ¿Cuántas de nosotras a veces al final del día llegamos agotadas a la casa y ya no queremos ni siquiera hacer al final más? del día? Ni siquiera al final del día. Claro. Después del almuerzo ya estamos en La siesta. Claro, pero el Señor no, porque Él no se fatiga, porque Él es todopoderoso y hace referencia a que además este atributo Él no necesita de nada ni de nadie para existir o para llevar a cabo los planes o los propósitos que Él tiene para nosotros. Amén. ¿Ya? Y además eso nos hace comprender mayormente de que pese a que no necesita de nosotras, además nos usa para llevar a cabo los planes y los propósitos que tiene. Y eso nos hace entender además que todo lo que Él hace y ha creado es para darle la gloria que a Él le pertenece, y debemos ser conscientes también de eso, de que todo lo que hacemos debe devolverle la gloria que Él mismo ha hecho para que todas las cosas funcionen a la perfección y se pueda llevar a cabo también este atributo hermoso que Él tiene. Me venía a la mente que claro, los hombres buscan a veces gloriarse en ellos mismos y la ciencia lo hace bastante y creen que saben de forma completa cómo funciona el ser humano, y a veces hay órganos que desconocen, no saben para qué sirven. El apéndice. Como el apéndice. Y incluso también podemos ver que cosas que salieron antes, de que ellos se lograron después de eso, pero salía aquí antes de que la sangre traía toda esta información, el ADN, y que pasaba en generación. Y ellos lo descubrieron mucho después y se gloriaron en ese conocimiento. Y estaba aquí, o sea, todos sabíamos que era así. Entonces, no sé, es impresionante entender esto de que el hombre busca eso, pero Dios está por sobre todo. Sí, o sea, mucho más arriba. O sea, no es ni siquiera comparable a lo que nosotros podemos llegar a conocer. Exacto. Y si entendemos así como a Dios, podemos verlo como alguien tan lejano, así como, ok, eres glorioso y estás lejano. Sin embargo, su palabra nos dice que Él, para revelarse a nosotros, nos dio a su Hijo. Dice que todos sus atributos son manifiestos en perfecta armonía en Cristo Jesús. Y eso está en Colosenses, y me encanta esta frase porque dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que es ahí, en Jesús, en quien podemos conocer verdaderamente a este Dios tan grande y tan glorioso. Sí, mira, Juan también hace hincapié sobre esta gran verdad en el capítulo 17, en el verso 3, que me gustaría leérselos, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la finalidad que tiene Dios, de que le podamos conocer a Él, pero a través de quién, como nos decía nuestra hermana Isabel, a través de Jesucristo, que se encarnó y que vino a la tierra y que nos mostró realmente cómo es vivir en carne propia y manifestar la gloria del Señor en nuestras vidas, ¿ya? Entonces este versículo nos dice que más que ir a un lugar y encontrar ahí la vida eterna es Jesús mismo, conocerlo a Él y tener una relación íntima con Él mismo. Hermoso maravillarse con lo que el Señor nos enseña, Sí. y lo que también produce en nosotros. Exacto. ¿Qué produce en nosotros?
que en mí, no sé en ustedes, pero provoca como una adoración, así como una admiración. No sé, me imagino cuando un niño ve a su padre como su máximo ídolo, como yo quiero ser como él. Como algo así me pasa y me mata un versículo que está en Isaías 57:15, porque, a ver, escúchame con atención. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, Dios es el Dios alto, sublime, como lo habíamos estado describiendo, pero además Él quiere relacionarse con nosotras, como bajar como 20.000 escalones para llegar a nosotras. Y además, no solo el relacionarse uno a uno, sino que además vivir en nosotras. Sí, eso es hermoso. Cuando la hermana Isabel hablaba de ese versículo, yo también me acordaba de Pablo cuando estaba en Atenas y su corazón ardía por poder querer exponer a quienes estaban ahí adorando a otros dioses. Ya recordemos que era un lugar muy pagano y su corazón ardía por poder contarles a esos hombres que el lugar que estaba ahí, que decía que al Dios no conocido, era realmente el Dios que él sí conocía y se los quería mostrar, lo que no aparece en Hechos. Si lo buscamos para que lo podamos leer. Lo vamos a leer. 17:24 Hechos. Sí. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Súper. Aquí Pablo nos hace hincapié a varias verdades. La primera de todas es que este Dios preeminente, tan grande y asombroso, es un Dios cercano. Probablemente estos hombres estaban tratando de buscar un Dios que se les asemejara a ellos o tener relación con alguien y ellos por su propio esfuerzo acercarse a esos dioses. Pero Pablo aquí les dice, no, tranquilos, este Dios está cercano y Él se ha acercado a ustedes y quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Lo segundo también que me llama la atención de este verso que acabamos de leer es que este Dios es un Dios santo, ¿ya? Y al decir que es un Dios santo, probablemente nosotros mantenemos un poco de distancia porque en su santidad, siendo nosotros tan pecadores, ni siquiera podríamos tener la libertad de acercarnos a Él confiadamente. Pero Pablo les dice que no, que este Dios que es santo quiere acercarse a los pecadores y que no solo quiere acercarse a ellos, sino que además no nos deja en ese estado de pecaminosidad, sino que nos va regenerando día a día para llegar finalmente a la estatura que Él quiere de nosotros. Y lo tercero que me asombra es que Pablo le dice que estén tranquilos porque hay una forma de hallar a este Dios no conocido y que esa forma era a través de Jesucristo, el Salvador del mundo, el cual vino a la tierra y se ha revelado a nosotros. Amén. A mí me impresiona mucho el 2, que dice que es un Dios santo y nosotros nos vemos en la humanidad, me veo yo y digo, qué pecaminosa soy y qué santo es el Señor y cómo es posible que se relacione conmigo. Y buscamos también cómo lograrlo. Y creemos que a lo mejor yendo a la iglesia, ¿cierto? Sí, a veces creemos que con solo ir los jueves, los domingos, sentarnos, tocar nuestro instrumento, abrir la Biblia, es suficiente. Pero insisto, o sea, está ahí accesible. Ese Dios grande y sublime quiere llegar a nosotras, como tú decías, Dana, como estas mujeres tan pecadoras. Entonces, como que es aprovechar la oportunidad de tener esa relación más íntima y más personal con nuestro Señor. Sí, como decían, ir a la iglesia y orar con los hermanos no es suficiente porque la oración que se hace en la iglesia es una oración congregacional. Exacto. Ya no es una relación íntima como cuando yo me comunico realmente con el Señor de manera personal. Y leer la palabra en la iglesia tampoco es suficiente porque está direccionada la predicación
a poder compartir un mensaje con toda la membresía, pero no es como cuando yo leo de manera íntima en mi casa y una palabra que realmente yo la llevo a la práctica por lo que el Señor me quiere decir a mí. Entonces es aquí donde se hace imprescindible de que volvamos, como al principio, a las disciplinas espirituales. La importancia de tener la lectura bíblica devocional. ¿Puedo decir algo ahí? Dime. ¿Tú sabes, Dana? ¿Qué? Capítulo 5. Capítulo 5. Sí, del podcast. Unidas a la vid. Algo pasa. Lo vamos a ver. Sí, Ya, vamos a vamos hablar a ver a sobre... profundidad. Tienen que esperarlo. Un spoiler ahí. Claro, también la lectura de la palabra, decíamos, la oración. ¿Verdad? Importante. Espérense que se me olvidó la notificación. Ya sé por qué, ahora entiendo todo. ¿Qué pasó? Por favor, voy a buscar la notificación. Eso, está en el capítulo 4. En el 4 vamos a hablar de eso. Exacto. Podemos entrar en profundidad. Ya, entonces, la importancia que tiene de volver a estas disciplinas, como les decíamos, de la oración, de la lectura de la palabra, que a veces nos cuesta mucho hacerlo de manera personal, solitas en casa. Exactamente. Amén. Si nos damos cuenta, sí o sí necesitamos una relación, ¿cierto? Exactamente. ¿Y cómo es que podemos hacer esto entonces? ¿Qué tips nos podrían dar para poder lograrlo? Para lograr una relación cercana con ¿Sí? Dios, creo que las disciplinas son clave. Hay una que ya sabemos que vamos a profundizar más adelante. Hoy día la Rudy nos habla de la importancia de la oración. O sea, qué fortuna es que nosotras, seres humanos, pecadores, insisto, tengamos la oportunidad de hablar con Dios mismo. Creo que eso es clave. Y no sé si hay como tips. Puede ser una parte generar este hábito, esta disciplina, pero también generar el lugar. Como dijo la Rudy, no es lo mismo orar en la iglesia que orar en tu intimidad. Pero también prepara la intimidad de tu hogar para eso. Claro. Además, me gustaría hacer hincapié de que tenemos este medio glorioso que es la oración, que no lo aprovechamos lo suficiente. Recordemos que en la antigüedad los hombres tenían que esperar una vez al año para expiar sus pecados, para poder decir a Dios todo lo que habían hecho de malo, y nosotros ahora estamos a un paso de arrodillarnos y conversar con el Señor. A veces creemos que estas cosas son como, no sé si llamarla como latosas, o que hay que hacer como mucho para ir a la oración, pero no, a veces podemos ir en la micro e ir orando, ir conversando con el Señor. Hay distintas formas y nosotros tenemos que buscar la que más se nos adecue. A veces no sabemos tampoco qué orar, pero podemos orar la misma escritura, los salmos. Hay tantas oraciones hermosas que David hizo y que de las mismas escrituras podemos orar al Señor. Y como decía la hermana Isabel, tener algunos tips o algunas cosas que nos ayuden a poder generar estos hábitos, como por ejemplo, no sé, a veces poner una alarma para poder ir a orar. Lo que yo hago en lo personal, a la hora de leer, a veces uno siempre tiene como las redes sociales ahí a la mano, y cuando uno está aburrido, está en la fila del banco, claro, ¿qué hace uno? Abre Instagram, empieza a revisar. Ya, ¿qué es lo que hice yo? Moví la app de archivos donde tengo lecturas. Entonces, cuando voy a pinchar Instagram, veo al lado que dice archivos. Entonces me meto a archivos y me pongo a leer en vez de ir a Instagram. Hay algunos tips que nos pueden servir. Ese tip es muy bueno. Bueno, ya estamos culminando nuestro capítulo y quisiera que ustedes nos pudieran dar algún testimonio de cómo fue que el Señor puso en práctica, o sea, cómo les dio situaciones para poner en práctica lo que ustedes estudiaron en la palabra para este devocional que ustedes dieron en la convención. Yo quisiera partir haciendo hincapié de que el atributo, bueno, todos me llaman la atención, pero el que más como que caló profundo en mi corazón fue el de aceidad, porque mi mamá desde chiquitita ella siempre me decía que el Señor era todopoderoso, que Él podía hacer todas las cosas según su voluntad, ¿ya? Y eso yo lo tenía muy internalizado. Pero cuando estudié esta temática, entendí que además de que el Señor es todopoderoso y que puede hacer lo que Él quiera y que Él no se fatiga, de que Él tiene poder para hacer todas las cosas, además entendí de que Él me considera a mí, que soy pecadora, que no soy digna de poder servir para los planes de Él. Amén. Entender eso me hizo adorar mucho más al Señor por ese atributo que Él tiene, de que me considera a mí para exponer y para mostrar su gloria. ¿Ya? Entonces quisiera hacer hincapié en ese atributo hermoso del Señor, y además
Quisiera igual comentar a las chicas, a las hermanas que nos estén escuchando, de que probablemente alguna al escuchar este podcast se sienta quizás distante del Señor y se sienta quizás frustrada de que no ha podido concretar esa relación íntima con Él, pero decirle que todavía hay tiempo, de que tenemos vida y tenemos oportunidad para acercarnos al Señor, para relacionarnos con Él, y que Él está ahí a un paso esperándonos. Solo hace falta de que nosotros nos volvamos a Él, que le busquemos con corazón sincero y el Señor va a estar presto a poder restaurar quizás esta relación Amén. que ha estado un poco dañada. Amén. Exacto. Por mi parte, el atributo que más me impactó al momento de estar preparando este devocional fue el que es creador. Bueno, ya lo conversé un poco, se notó un poco la intensidad en eso, pero el comprender, claro, que Él me creó y que soy su criatura y que por lo tanto yo debería someterme a su autoridad y a su soberanía. Y eso nos cuesta tanto porque es dejar de lado también nuestro orgullo, mis planes, lo que yo quiero, porque como yo quiero, yo me conozco y esto según yo es lo mejor para mí. Me ha llevado a vivir distintos procesos en la vida que, claro, es como que te tienes que caer, darte una voltereta para entender en el fondo que Dios es el soberano y que Dios es quien va a cumplir el propósito en ti para el cual te ha creado. Amén. Me pasó al entrar a estudiar a la universidad, que gracias a Dios pude hacerlo. 3 años me costó darme cuenta que lo que estaba estudiando no era porque yo lo quisiera, sino porque era el plan de Dios para mi vida, para que también por medio de mi trabajo pueda glorificar el nombre del Señor. Amén, amén. Muchas gracias por compartir con nosotros su devocional. Damos gracias al Señor porque hemos sido edificadas Amén. con su palabra, porque de Él viene todo. No hay nada que aquí sea de nosotros, sino que es todo lo que el Señor nos ha dado. Es importante decir también que sí o sí ahora entendemos el título. ¿Cuál era nuestro título? La relación más importante. ¿Cuál es la relación más importante? ¿Cuál es? Con Dios. Relacionarnos con Dios. Como Es lo más importante. Antes de retirarnos, tenemos que decirles que deben seguirnos en nuestras redes sociales para que estén atentos a nuestros próximos capítulos. Este es el primero. Y entonces por las redes sociales obviamente van a avisar cuando salgan los próximos. Así que si quieres seguirte edificando con nuestro podcast Unidas a la Vid, síguenos en nuestras plataformas digitales como Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que puedan vernos visualmente. Aparte de bajar las aplicaciones como Spotify y Apple Podcast. para que puedan escuchar nuestro podcast si es que visualmente no nos quieren ver. No, tienen que hacer cosas y no es necesario vernos. A veces escuchan, no sé si ustedes lo hacen, pero escuchamos podcast haciendo Manejando. eso, así que el Señor les bendiga y los esperamos en los próximos capítulos. Bendiciones. Hasta la próxima.